Que la paz sea contigo. Ayer forjé la más afilada de las espadas, perfecta para agarrar a un jabalí. Está por aquí. Seguro que tengo lo que necesitas. ¿Me recuerdas qué era? Oh, vale, luego. Debería haber una ley que prohíba estas cosas. ¡Abajo! ¡Te lo digo en serio! ¿De qué? No parece seguro. ¿Debería detenerlo? ¡Ezio! ¡Ven a conocer a alguien! Luchas como un hombre que llega tarde a su boda. Sí, unos 25 años tarde. Por desgracia era tarde para salvar la guarida del bazar. Pero ahora que mi ejército se ha duplicado, la recuperaremos. Sígueme. Cuando los templarios toman un distrito, se jactan de ello. Cuelgan estandartes, extorsionan. Tenerlos a raya es una lucha constante. Y nos restriegan cada victoria. Son muy atrevidos. ¿Por qué lo consiente el sultán? El sultán Beyazid está lejos, Ezio. Combatiendo con su hijo Selim muchas leguas al noroeste. Lleva años fuera, desde el terremoto. Quizá incluso antes. Ignora toda esta agitación. Ah, pero tú tienes los ojos abiertos, ¿no? Abiertos como platos. Créeme. Muchos para un ataque frontal. No creo que una bomba de humo nos vaya a servir aquí. ¿Bomba de humo? Ya va siendo hora de que los italianos entréis en el siglo XVI. Estas no ocultan, distraen.
¿Lo ves? ¡No lo resisten! En marcha. Estás hecho una caja de sorpresas. Elaborar explosivos es una afición reciente que tomamos de los chinos y hemos adoptado con gran pasión. Tendrás que enseñarme. ¿Quién es aquí el mentor, Ezio? Empiezo a dudar. ¡Los asesinos están aquí! Hay que encontrar... Te toca. Lúcete. ¡Oh! ¡Qué poco ha faltado! Ahí están. Vamos, casi hemos llegado. Es otra de nuestras numerosas guaridas, tomada por templarios, como verás. Entre toda esa chusma habrá un capitán templario. Mátalo, escala la torre y enciende la fogata de señales. Eso dirá a los templarios que es hora de recogerlo todo e irse. Bien. Tú crea algo para distraerlos. Yo los mandaré a casa. Ezio, por aquí. Siempre que se apropian de una de nuestras guaridas, dejan al mando a un capitán. Registra con cuidado la zona y quizá lo veas por ahí, pavoneándose. Usa esos sentidos tuyos, Ezio, y escudriña las calles. Encontrarás a tu blanco.
zona es nuestra. ¿Ha visto alguien lo ocurrido? No termina de encajar, ¿verdad? Estoy paranoico. No ha sido nada. Estoy viendo actividad muy extraña en el Animus. ¿Ah, sí? La CPU debería estar casi inactiva, pero el monitor del sistema tiene picos regulares. A veces llega hasta el 85%. ¿Es grave? No estoy segura. Sus constantes vitales son estables. Si no hay ningún problema, intentemos no arreglar nada. ¿Está bien? Necesito una copa. ¿16? Desmond, piénsalo bien. ¿Y si te acompañara? ¿A mí? ¿Y a dónde? Podría funcionar. Al menos un rato. Hasta que haya una salida. O quizá otro cuerpo. O... no sé. La cuestión es que no quiero seguir aquí. Eso no va a suceder. Lo siento, de verdad. No. Supongo que tuve mi oportunidad. Y la desperdicié. ¿Eran íntimos? Desmond y Lucy. Vamos, que si eran más que... Bueno, hubo alguna que otra mirada empañada, pero... A ella le gustaba, Bill. Eso me dijo ella. Interesante. ¿Ella está? ¿Solo interesante?
Pasé mucho tiempo formándolos a ambos cuando eran más jóvenes. Era una mujer excepcional. Encuentro toda esta situación triste. ¿Triste? ¿Te nos estás ablandando al fin, Bill?